Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Lourdes Salomón y hoy vamos a hablar sobre las cuencas. Las cuencas hidrográficas, pero primero tenemos que saber qué son las cuencas. Las cuencas forman una gran parte de nuestro entorno actual y comprenden gran parte de nuestro territorio. Existen tres tipos de cuencas. Tenemos las exorreicas, endorreicas y arreicas. Las exorreicas llevan sus aguas hasta el océano o el mar. Un ejemplo de una cuenca exorreica puede ser la cuenca de La Plata, que es la más importante que tiene Argentina. Endorreicas, después continuamos con las endorreicas. Desembocan directamente en lago, en laguna, laguna de mar, ejemplo el Tazón del Río Desaguadero en Bolivia. Y por último tenemos las arreicas, que son las aguas que se disipan. ¿Qué quiere decir esto? Por evaporación o también porque el suelo las absorbe mediante la filtración antes que logren abrir su cauce en alguna red. Bien, el trabajo para presentar en este foro número 4 es elegir un tipo de cuenca, en el cual yo elegí en la del río San Ignacio. Esta se encuentra en el lugar donde yo vivo. Como sabemos, los ríos son de gran importancia porque hacen posible el asentamiento humano y mantienen la biodiversidad y permiten el desarrollo de numerosas actividades económicas. Bueno, como podemos ver, acá tenemos la demarcación por polígonos, ¿sí? La vamos a abrir mejor. Acá tenemos la demarcación de polígonos por donde empieza nuestro río y donde termina, ¿bien? La cuenca elegida, como dije anteriormente, para realizar este trabajo es la cuenca del río San Ignacio. Este río se encuentra en la ciudad de La Cocha, a 124 kilómetros de la capital de San Miguel de Tucumán. Para acceder a La Cocha se ingresa por ruta nacional número 38. Bien. La cuenca elegida es una cuenca endorreica, ya que este río se junta con el río Marapa y desembocan en el embalse del río Hondo. Bien. Acá, como estamos viendo en el video, estamos viendo la ciudad de La Cocha y vemos la ruta que va a San Ignacio. Bien. De San Ignacio, pueblo rural, todo lo que vemos son pueblos rurales, y Los Pizarros. Este sería el sector de Los Pizarros, y acá tenemos la represa de Los Pizarros, que es una de las partes donde nuestra cuenca va a proveer el agua a esta gran presa. Bueno, por este costado vemos lo que es el río San Ignacio, ¿sí? Vemos cómo continúa hasta llegar, tenemos el dique de Los Pizarros. Acá se encuentra el dique de Los Pizarros, ¿sí? Que este vendría a ser la cuenca media, en la cual encontramos este dique está realizado para llevar agua para riego o para consumo humano. Bueno, ahí vemos el recorrido de de nuestro río, bien, el cerro, ¿sí? Vemos cómo es el camino de nuestro río. Por lo tanto, acá también vemos que nuestro río se va a juntar con el río Marapa. Bien, por lo tanto, el río San Ignacio es un afluente del río Marapa, convirtiéndolo al río Marapa en un efluente del mismo. Por lo tanto, vemos los afluentes y los efluentes. Bien, y ahí vemos a dónde va a desembocar, a dónde va a terminar nuestra cuenca, que va a terminar en el embalse del río Hondo. Bien, las cuencas endorreicas comprenden el 5,6% del territorio argentino. A su vez, el río San Ignacio, como dije anteriormente, alimenta con sus aguas al dique el embalse llamado Los Pizarros, el cual sirve para riego de la agricultura y de las zonas y para agua de consumo, ya que cuenta con un sistema de purificación. Este río aumenta su caudal en verano, arrastrando piedra, arena, llevando grandes
troncos, llevando grandes troncos. El río San Ignacio lo alimenta, como estamos viendo en la imagen, los deshielos de las cumbres, que vendría a ser un régimen nieval, y también los abundantes lluvias que son de régimen fluvial estival, lo que deja el aguacero. En cuanto a las partes de la cuenca, tenemos la cuenca alta, que la parte en donde comienza vendría a ser la parte de los cerros. La parte media viene a ser en el dique Los Pizarros, y la parte baja en la unión entre el río Marapa y desembocando el embalse del río Hondo. Bien, como estamos viendo en el mapa, en este sector la agricultura constituye la base de la economía de esta región. Bien, la base de la economía de esta región. Como encontramos los cultivos de tabaco, bien, nuestra zona es tabacalera, ¿sí? Encontramos el tabaco Burley, también encontramos lo que es la soja, la caña de azúcar y también el limón, ¿sí? Estos espacios agrícolas se encuentran en las zonas rurales y que cuentan con una superficie aptas para la práctica y el desarrollo de estas actividades. El espacio cultivado está destinado exclusivamente a la explotación agraria y está integrado por parcela. Los factores naturales del espacio agrícola, que es lo que va a depender de que tengamos nosotros nuestro agricultura, va a ser dependiendo del factor climático, que las temperaturas son aptas para este tipo de cultivo y frecuencias de las precipitaciones. También tenemos un clima cálido, templado, llevando a que nuestras agriculturas sean aptas. También tenemos el factor edafológico. Se refiere a las características físicas y químicas de los suelos. En cuanto al suelo y producción, la zona es donde se producen el limón y el tabaco, el arándano y la caña de azúcar. En la zona oeste suelen ser aptos para el sembradío de soja y trigo. Con esto sabemos que cada terreno tiene una composición química y biológica que determina su grado de acidez y su riqueza en materia orgánica, y que lo que hace favorable para determinados cultivos. También otro factor muy importante para estos cultivos son el relieve. Debido a su relieve, la agricultura suele llevarse de forma exitosa, ya que son relieves se encuentran en la llanura y las yungas. También otro factor muy importante es la altitud, con zonas aproximadas a los 2000 metros de altura. Bien, en cuanto a los espacios urbanos, se ubican en el departamento de La Cocha. Cuando hablamos de zona urbana, nos referimos a las ciudades. En la ciudad de La Cocha nos encontramos con 5.637 habitantes. En cuanto a la zona rural, nos encontramos con 6 distritos o comunas rurales. Tenemos El Sacrificio, Guazapampa Sur, Rumipunco, San Ignacio, en donde se encuentra la cuenca Trabajar. Tenemos San José, La Cocha, tenemos también Llanimas. Todo lo que es las zonas rurales se encuentra una población distribuida de 15.000 habitantes. O sea que viene a ser distribuido en los diferentes comunas rurales. Bien, en cuanto a su geomorfología, se encuentra distribuido en sierras pampeanas. Esta región, pese a su nombre, abarca zonas de penillanura y meseta. Este conjunto de sierras se extiende por 7 provincias: Tucumán, lugar de estudio, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y San Luis. En cuanto a su clima, la mayor parte de esta región posee un clima templado y semiárido de sierras de campo. Este es un clima continental moderado con altas temperaturas en veranos y primavera. Los recursos hídricos son los ríos
normalmente de las sierras pampeanas se caracterizan por ser cortos y de régimen torrencial. ¿Qué quiere decir con régimen torrencial? Que estos ríos van a ser alimentados más cuando se producen las lluvias, en épocas de lluvia, llevando a que también llevan a lo que es la inundaciones, ¿sí?, por parte de los pueblos que se encuentran cerca de estos ríos. Con respecto a sus biomas, nos referimos a la cuenca elegida, si nos situamos en los ambientes de las yungas y el monte occidental. Bien, el monte occidental, bien, porque tenemos Tucumán está dividido en lo que es monte occidental y por el otro sector también las yungas, ¿sí?, o selvas tucumanas. Justo nuestra cuenca elegida abarca estos dos ambientes. Por lo que tenemos, en cuanto al monte occidental, se divide en monte de sierra y montes de meseta. Bueno, en el monte occidental es donde va a comenzar nuestra cuenca elegida, donde encontramos especies faunáticas como el gato montés, el zorro gris, el liebre, las ardillas perdiz, los cuises, ¿sí? Bueno, en cuanto a su vegetación, encontramos en el monte de sierra, porque ahí es donde nos ubicamos nosotros, las jarillas, las breas, los cardones, las chilladoras, ¿bien? Y en cuanto al ambiente de lo que vendría a ser la selva de las yungas, es donde también abarca nuestra cuenca, ¿sí?, porque vendría a ser nuestra cuenca media, también denominada selvas tucumanas, ocupa las laderas de las cordilleras, bien, oriental y de la Sierra Subandina, extendiéndose por 4 provincias, lo que es Salta, Jujuy, Tucumán y un pequeño sector del norte de Catamarca. Cuenta con un clima cálido subtropical. En cuanto a su vegetación es muy diversa y se divide según la humedad y la altitud. Nos encontramos con la selva de transición, selva montana y bosques montañosos. Bueno, nuestro lugar de estudio se caracteriza por la selva montana, que crecen especies como el cedro, el arrayán, laurel, el lecherón, el sauco y el chalchal. En cuanto a su fauna, muchas de las especies se encuentran asediadas. Gravemente asediadas. Encontramos los yaguares, yaguareté, gato del monte, lechuzas, culebras, comadrejas, mulitas, iguanas, zorros y corzuelas.